Bienvenidos a la nueva normalidad. Después de varios meses de estado de alarma, entramos en la fase más importante, la de seguir adelante con nuestras vidas respetando las normas de higiene y de distancia social. El coronavirus ha marcado un antes y un después. Muy pocos esperaban lo que ha ocurrido. Un planeta que ha llegado a paralizarse por una enfermedad que deja más de 450.000 muertes en todo el mundo. Afortunadamente, Canarias es una de las comunidades españolas con menor incidencia. Tuvimos el primer caso del país, pero por diferentes circunstancias hemos logrado hacer frente a esta crisis. Ahora tenemos nuevos retos como la reactivación del turismo y la posibilidad de que nos lleguen casos importados. También de que nos relajemos demasiado y se generen nuevos brotes. Es el caso de Pekín, en China, cuyo ejemplo nos recuerda que aún no hemos ganado la batalla contra la COVID. Queda mucho por hacer y por eso tenemos que aprender todo lo posible sobre el virus. En tiempo récord hemos descubierto mucha información, pero también quedan muchas incógnitas. Los expertos siguen analizando cada dato para comprender qué ha pasado y, lo más importante, qué es lo que está por venir. Siguen sin descanso descifrando al virus. ...1918, la conocida como gripe española causa estragos en todo el mundo. En 2 años mueren hasta 50 millones de personas. Un siglo después, con un avance tecnológico y científico imparable, un virus que mide la milésima parte de un cabello humano rompe todos los esquemas y para el tiempo. 5 pacientes aislados en La Gomera ante la sospecha de que puedan estar contagiadas por el coronavirus chino. Los resultados de los análisis podrían tardar todavía 48 horas más. Primer caso de coronavirus en España. Ha dado positivo un ciudadano alemán que llevaba varios días bajo control sanitario. 31 de enero de 2020, el coronavirus llega a nuestro país y altera la habitual tranquilidad de La Gomera. Este caso, que está en el hospital de La Gomera, en el día de hoy ni siquiera tenía febrícula, es decir, que ha ido caminando a mejor. Ese mismo día, el virus que se había detectado en Wuhan a finales de año acumulaba ya más de 10.000 casos, casi todos en China, con más de 100 fallecidos. Fuera del gigante asiático, se habían registrado más de 120 casos en 20 países. En su momento, cuando no se pensaba que la difusión podía ser tan grande y que el control que estaban haciéndose en China y en los países donde ya tenían casos podía servir de contención, no se pensó, no se hizo un aislamiento ni un cierre de fronteras como pensábamos, y cuando ya lo vimos lo teníamos encima. Desconocían las implicaciones, desconocían las secuelas que podía originar, y porque en principio también los datos que nos venían de China fueron erróneos. Nos apuntaron datos de letalidad muy bajos y eso hizo que hubiese una apreciación equivocada. Sinceramente tengo que reconocer que yo no sabía dónde estaba Wuhan, y cuando de repente te dicen el primer caso es en Wuhan, tenía 6 vuelos diarios con capitales europeas, 2.000 o 3.000 personas volando diariamente de Wuhan a Europa, ¿no? y otros tantos a Norteamérica. Cuando se empezaron a ver que los casos estaban más dispersos, que empezaban a aparecer casos en el mundo occidental y empezaban a aparecer casos sin vínculo epidemiológico entre ellos, fue cuando ya se vio que la transmisión podía ser mucho más alta y que podía tener repercusiones muy importantes sobre el sistema sanitario. Superada la primera experiencia con el virus en La Gomera, en plenos carnavales vuelven a saltar todas las alarmas. El paciente contagiado está aislado en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Cerca de 1 millar de personas, entre huéspedes y trabajadores, quedaban confinadas en un hotel del sur de Tenerife al detectarse un caso positivo en un cliente italiano. Canarias volvía a enfrentarse a una situación inédita. En medicina y en el ámbito sanitario la experiencia lo es todo. Es verdad que todo está protocolizado, que lógicamente hay que estudiar mucho, pero nunca se sabe lo suficiente. Ayudó a estar preparados para lo que vino después, porque se aumentó la capacidad de realización de PCR, se incrementaron los recursos, se preparó y reforzó el sistema de vigilancia. Fue fundamental el hecho de disponer de las técnicas diagnósticas para confirmar un caso. Recordarán que en el hotel se tuvieron que hacer pruebas PCR masivos a muchos de los huéspedes del hotel para, en el proceso de repatriación que se organizó para evacuar a la mayor cantidad posible de huéspedes. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be
characterized as a pandemic. El 11 de marzo la COVID-19 se convertía oficialmente en pandemia. Por aquel entonces, más de 125.000 personas habían contraído el virus en todo el mundo y más de 4.500 habían muerto. En nuestro país teníamos más de 2.100 casos, 45 de ellos en Canarias. Lo que se sabía hasta el momento del virus planteaba un escenario repleto de incógnitas. Tocaba enfrentarnos a un enemigo desconocido. ¿Qué habíamos aprendido de anteriores pandemias? Pandemias de tanto calibre nos tenemos que remontar a de 1918, como es natural, ¿no? Pero ahí sí sabíamos que las ciudades que tomaron la iniciativa de hacer distanciamiento social y de ponerse mascarillas y obligatoriedad de mascarillas en transportes públicos o lugares cerrados, tuvieron más éxito estudiando sobre todo la mortalidad, porque en esa época no se puede hacer diagnóstico de gripe, no había los kits diagnósticos, entonces lo único que se estudiaba era la mortalidad. Podemos recordar situaciones anteriores como la gripe aviar, el ébola, en la que se crearon grupos de trabajo, se crearon protocolos y se preparó para la llegada de ese virus a nuestro entorno. El problema aquí fue que, a pesar de tener los protocolos preparados, el impacto fue tan alto que hubo que hacer muchos cambios sobre la marcha. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país. El 14 de marzo España se paralizaba, la movilidad se limitó y la actividad quedaba reducida a los servicios esenciales. Las fronteras se cierran. El BOE publica la reducción del tráfico aéreo y marítimo entre Canarias y la península y entre las propias islas. ¿Cómo influyó ese cierre en la evolución de la pandemia en el archipiélago? Fíjense en este dato. La cuarentena del virus es de 14 días. Si cogemos un calendario, casi 2 semanas después del cierre de Canarias, las islas alcanzan el pico de nuevos casos diarios, 136 en 24 horas y también el mayor registro de fallecidos en un día, con 10 muertes. A partir de ahí doblamos la curva. Condiciona que una limitación en la movilidad de las personas que ha favorecido la menor difusión del virus. El virus no se mueve, lo movemos las personas. En Canarias tuvimos suerte porque el cierre de fronteras y el estado de alarma nos cogió cuando ya en otras comunidades había empezado a tener una situación que era muy preocupante, y al cerrarse aquí prontamente, digamos que nos quedamos con lo que inicialmente había, y eso nos sirvió de freno importante. No hay una razón epidemiológica de tipo poblacional. En eso compartimos con las Islas Baleares, ¿no?, que también tienen una incidencia muy baja. No cabe duda de que no somos una comunidad autónoma permeable, ¿no?, y es mucho más fácil establecer controles. De hecho, es también una de las características de los puntos fuertes que tenemos también a la hora de la desescalada, puesto que podemos verlo desde el punto de vista, si ponemos un zoom, podemos entender que cada isla tiene un confinamiento en sí misma. La condición como territorio insular parece haber sido clave en el control del virus en Canarias, pero ¿hay otros factores que puedan explicar por qué la incidencia ha sido menor que en la mayoría del resto del país? Si vemos el mapa de España, podemos observar que hay una cierta tendencia hacia ir a las zonas del centro, más que a las zonas del litoral, con la excepción del área metropolitana de Barcelona, ¿no? Cuando vemos el mapa de China también, o sea, ¿dónde hubo más casos? En la provincia de Hubei, donde está la ciudad de Wuhan, y eso está justo en el centro de China. No sé si eso apuntaría a una posible mayor afinidad del virus hacia climas más secos que hacia climas más húmedos propios del litoral o propio de las islas, ¿no? Un reciente estudio que aún no está publicado en las revistas científicas apunta a que el histórico episodio de calima de finales de febrero, que obligó a muchos a quedarse en casa, pudo frenar momentáneamente la difusión del virus, a pesar de que también por esos días se celebraron actos multitudinarios como los carnavales de Santa Cruz de Tenerife. En Gran Canaria se prohibió los carnavales y bueno, la incidencia ha sido la mitad que de Tenerife. Esta que ven es la distribución de casos de coronavirus en el archipiélago. Hay una gran diferencia entre islas. Tenerife y Gran Canaria concentran al 88% de los positivos, pero incluso entre ambas los datos son desiguales, un 63% frente a un 25%. Los primeros casos en Tenerife estaban muy vinculados a Italia del Norte, que era, ya sabes, uno de los focos principales y que tuvieron estos problemas muy al inicio de la pandemia. De Tenerife tuvimos casos
ya metidos en marzo. Muchos de ellos eran personas que aprovecharon los días de fiesta del carnaval para ir de viaje a Italia. Pero también de los jóvenes que teníamos estudiando en las universidades en Madrid. Tenerife tiene más conexiones aéreas con Madrid, que también fue otro foco. Desde que comenzó la emergencia sanitaria, Canarias ha acumulado más de 2.400 casos de la COVID. Con el cambio de protocolo del Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas han tenido que emplear más medios para la detección precoz. Hay que aislar y testar a los contactos estrechos de los nuevos positivos y hacer pruebas PCR en 24 horas a cualquier caso sospechoso que presente síntomas compatibles con el virus. Estamos en una fase claramente descendente, con un goteo de casos confirmados a diario que pueden oscilar entre 1 a 5 casos. Se están detectando casos como consecuencia de realización de los cribados que se hacen por motivos laborales, por motivos de gente que va a ingresar y va a someterse a unas operaciones quirúrgicas. Hay modelos predictivos que ayudan a valorar cómo se va a comportar la curva epidémica, ¿no? Hay varios indicadores o variables que se utilizan para esos modelos predictivos, ¿no? Entre ellos, por supuesto, están la incidencia de casos nuevos y luego también la proporción de casos secundarios en relación a los casos primarios y los focos de los casos primarios. Estudiamos el número de casos confirmados, estudiamos el número de casos sospechosos, todos ellos separados por islas y por áreas de salud. ¿Qué porcentaje se positivizan? ¿Cuántos son los orígenes? ¿Cuántos contactos tiene cada uno de ellos? Vigilamos las utilizaciones en las aplicaciones que hay informáticas para notificar la presencia de síntomas, las APP. También miramos el número de PCRs que se realizan, el número de serologías, el número de llamadas al 112. No es contabilizar un caso y se acabó. Ese caso es un caso que está ahí y que evoluciona y tienes que saber cuál es el final de la evolución de ese caso. Si ingresa en la UCI, si ingresa en un hospital, si fallece o no fallece, si se cura o no se cura. Abbiamo fatto la considerazione che il profilo clinico di questa malattia è mutato. El virus podría estar debilitándose, es lo que afirma un grupo de investigadores italianos y uno de los asuntos que más se estudia en los laboratorios. ¿Cómo está evolucionando la cepa de la COVID? Realmente hay menos cargas víricas, porque el uso de las mascarillas, de los guantes, evitan de que menor número de partículas originen un contagio. Si un menor número de partículas origina un contagio, va a haber posibilidades de que esa persona evolucione favorablemente. Por ser un virus que interviene por primera vez en el ser humano, lo hace de una forma, irrumpe de una forma, digamos, posiblemente más violenta de lo que lo hará en el futuro. En este caso, desgraciadamente, la reducción no está siendo la que desearíamos y sigue teniendo una alta capacidad y una alta letalidad. O sea, por tanto, esas pequeñas variaciones en cepas no deben hacernos confiar. A mediados de junio, científicos del CSIC han revelado que la posibilidad de contagiarse en el agua del mar o de la piscina es extremadamente baja. Lo que sí parece una incógnita es el comportamiento del virus en verano. ¿Le afectará el calor? ¿La estacionalidad climática puede ser un elemento clave para la transmisión? ¿Podría beneficiar esto a Canarias? Hay datos sobre los países que pasaron hace poco el verano en el hemisferio sur, donde parece que la incidencia no fue tan intensa como en el hemisferio norte, ¿no? En los países de Europa fundamentalmente, o Estados Unidos, donde ha tenido un impacto muy grande, ¿no? Los datos que nos llegan es que el virus es resistente a temperaturas altas. No obstante, además de las temperaturas altas, juega un factor importante la humedad y las radiaciones ultravioletas del sol, por lo que es esperable que en los meses de verano haya una disminución de los contagios por la propia inactivación sobre las superficies.
Otro caballo de batalla en el control de la enfermedad está en los brotes. Con el desconfinamiento hemos recuperado nuestra vida social. Muchos negocios han reabierto sus puertas. Estamos ya en lo que se conoce como nueva normalidad. Cualquier imprudencia, como no respetar la distancia de seguridad, puede favorecer que surjan nuevos casos. Un brote debe preocuparnos cuando el número de contagios aumenta de forma desproporcionada, de forma descontrolada, y no controlamos quiénes son los sujetos que están portando el virus y que están infectando a más conciudadanos. El número está claro que es importante, no es lo mismo un brote de 4 personas que de 120, ¿no? Pero también básicamente cuando se desconfina. Es decir, si tú tienes a los asistentes de una boda y son 120, que son muchos, y se ven afectados, pues dices, oye, son muchos, pero no tengo ninguno que no sea de la boda. Por eso es importante diferenciar lo que son brotes aislados de lo que son la existencia de cadenas, ¿no? Aquí se ha hablado mucho, por ejemplo, la familia con 9 casos y tal, pero no eran 9 cadenas epidemiológicas, era solamente una, con lo cual estaba muy controlado. Esto no se puede etiquetar como un rebrote de la enfermedad, puesto que está circunscrito a una familia, cuando con varios miembros, pero que compartían un mismo edificio y que tienen un vínculo epidemiológico entre ellos, ¿no? El problema sería cuando el número de casos secundarios fuera mucho mayor y no existiera ese vínculo epidemiológico. Fíjense en esta simulación, una persona que trabaja en una oficina y que sin saberlo contagia a otros compañeros. Estos, a su vez, sin presentar síntomas, mantienen contacto con su entorno más cercano. Con la mayoría de ellos, por confianza, no se han respetado las normas. El resultado, algunos se han infectado. Si no se controla, estas personas también podrían contagiar a su círculo y así sucesivamente. Así se genera un brote. La detección y la ejecución de pruebas es lo que determina que en el momento que empiezan a aparecer casos, si estos suben de un determinado nivel y ya adquieren el carácter de un pequeño brote, ya empezamos a entender que el brote no está controlado y puede ser preocupante. Si aparecen varios brotes simultáneos y el control de cada uno de estos no es el adecuado o no es suficiente, realmente podemos estar en presencia de otro nuevo brote, de otra nueva ola, que realmente sería preocupante. Como nuestra capacidad de detectar los casos ha mejorado, lo que se estima es que seremos capaces de detectar los casos sospechosos cuando surjan, aislarlos y poner en cuarentena los contactos cercanos, con lo cual es más difícil que haya rebrotes importantes. Todo va a depender del comportamiento nuestro. Si seguimos manteniendo las medidas de seguridad, de alejamiento social, del uso de mascarilla, puede que haya casos concretos, pero no un brote de grandes dimensiones. La posibilidad de que haya rebrotes también depende de la capacidad de difusión del virus. La Organización Mundial de la Salud ha admitido recientemente que nuevos estudios hacen pensar que las personas asintomáticas no son tan contagiosas como se creía. 60 veces emite más virus y es más contagioso una persona hospitalizada o en una residencia de ancianos que una persona que está en la calle con síntomas catarrales que una que no tenga síntomas. Eso lo sabíamos desde un principio. Lo que no sabíamos era la cantidad de personas asintomáticas que había. Entre un 35% y un 50% de la población o no tiene síntomas o tiene síntomas muy leves. Aunque contagie muy poco, es un volumen muy grande y por tanto la capacidad de contagiosidad, aunque sea menor, su número sí que es mayor. Hay otro perfil, el de los supercontagiadores, que sí es un riesgo para el control de la enfermedad. Hace poco conocíamos que, según la Universidad de Santiago de Compostela, estas personas son responsables de entre 1/3 y la mitad de los contagios registrados en todo el mundo. Se estima que más o menos cada caso de coronavirus da lugar a 2 o 3 casos secundarios. Pero en el caso de los supercontagiadores, en otras enfermedades se ha visto, como la tuberculosis o la fiebre tifoidea, que eran capaces de infectar a un número muy alto de gente. Se es supercontagiador por 2 condiciones básicas, porque el virus se multiplica con mucha eficiencia en tu nasofaringe y eso es un factor individual genético que no podemos predecir. Porque tiene más carga viral o porque tiene más virus en secreciones respiratorias. Y luego hay un factor social, ¿no? Porque hay gente que tiene muchísimos contactos sociales por su profesión o por la manera que tenga de ser, y otros que no los tenemos tantos, ¿no? Es lo que está ahora mismo en investigación, si es más el factor individual o es más el factor social. A finales de abril, España inició un macroestudio de seroprevalencia de la COVID. Unas 36.000 familias fueron seleccionadas para someterse a pruebas serológicas. El objetivo, calcular estadísticamente qué porcentaje de la población había tenido contacto con el virus.
cómo se distribuye esa difusión en los distintos grupos de edad, a quién ha afectado más, quiénes son las personas que más, digamos, han podido difundir, quiénes más han podido aportar a esa difusión del virus dentro de la población, ¿no? Para saber dónde hay que tomar medidas a la hora de evitar si el tema de los colegios o no es importante a la hora de controlar la difusión o otro tipo de colectivos, ¿no? Ya se han realizado 2 oleadas del estudio y los resultados son bajos. A nivel nacional, solo un 5,2% de los participantes tenía anticuerpos del coronavirus en su sangre. Aquí en Canarias, en el último informe, la provincia de Santa Cruz de Tenerife registró un 3,3% y la de Las Palmas un 2,1%. Esos son 45.000 o 50.000 habitantes. ¿Cuántos hemos detectado? 2.300. No hemos detectado ni el 5% de los que realmente se han contagiado. Hay mucha gente que ha tenido la enfermedad de forma asintomática y muchos todavía están y los tenemos en la calle de forma asintomática sin que los podamos detectar o con muy pocos síntomas. Y seguirán contagiando, el virus lo tenemos aquí. Los que estamos libres, que no hemos tenido contacto con el virus, debemos de tratar de mantener ese estatus de libres hasta que aparezca una vacuna comercial que nos permita conseguir la inmunidad de grupo. No pienso por ningún momento que las vacunas resultantes no vayan a ser eficaces. Lo que pueden ser es productos que requieren más de una dosis de administración, a lo mejor dependiendo del perfil de la vacuna que tengamos disponible. La reapertura de Canarias al turismo nacional e internacional es otra prueba de fuego. La capacidad del sector para articular protocolos y medidas que lo hagan seguro es una parte fundamental, entre ellos la limpieza y desinfección de los establecimientos, pero igual de importante es también la detección de casos. La contención la tenemos que tener en el país de origen, que pueda venir la gente con un control sanitario, con unos PCR realizados. Esto es muy difícil. Tengamos en cuenta que si en Canarias durante todo este periodo hemos hecho 100.000 pruebas de PCR, garantizar que a lo largo de un año los 13 o 15 millones de turistas que vamos a recibir, que son más de 1 millón al mes, vengan con la prueba hecha, va a ser complicado. El punto fuerte en el tema del turismo va a tener que estar en la capacidad del sistema para que en el caso de que detectemos a alguien, seamos capaces de atenderlo, de controlar su entorno y de acotar el brote. Y lo vamos a tener, claro que lo vamos a tener. En este momento, además de articular lo que se conoce como nueva normalidad, los esfuerzos se centran en conseguir tratamientos antivirales, pero sobre todo una vacuna. Hay más de 130 proyectos en todo el mundo. Los científicos siguen en su batalla, siguen descifrando al virus.